Yo, sí, buenas tardes. Hoy es el día miércoles 20 de marzo de 2024 y estamos en una nueva edición del Seminario de Física y Cómputo. En esta ocasión, el doctor Felipe Orduña Bustamante nos va a dar la plática reconstrucción del perfil vibratorio de una cuerda a partir de señales medidas en los extremos. Doctor Felipe Orduña trabaja en el ICAT, ¿no? Bueno, ahora Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. Este de pertenecer a la UNAM, pues ha cambiado del nombre, ¿no? De Centro de Instrumentos, luego pasó a ser Centro de Ciencias Aplicadas y Tecnología, y bueno, ahora tiene la categoría de instituto, ¿no? El doctor Orduña pertenece al grupo de acústica aplicada y vibraciones. Entonces, le agradecemos a dar la plática, ¿no? Y pues ya quien tome la palabra, ¿no? Adelante. Muy bien, gracias. Sí se está viendo mi presentación, ¿verdad? Sí. De acuerdo. Pues agradezco la invitación a este seminario y pues aquí voy a hacer este tema. Es una presentación, estimo yo, relativamente corta, pero espero que interesante. Entonces, pues ya habiendo anunciado el título, que está ahí a la vista, procedo a esta lámina que indica un poco el resumen, en donde digo yo lo siguiente: la vibración transversal de una cuerda tensa se puede determinar en principio a partir de las condiciones de fuerza y de velocidad en los dos extremos y de los perfiles iniciales del campo de fuerza o de desplazamiento y de velocidad a lo largo de la cuerda. Lo que voy a presentar aquí es un sistema experimental y un método de cálculo con los que es posible determinar el perfil vibratorio en función del tiempo de una cuerda con extremos fijos solamente a partir de mediciones de fuerza en los extremos. Esto permite obtener una animación del perfil de vibración de la cuerda y, en particular, determinar de manera aproximada el perfil inicial de desplazamiento o de velocidad de la cuerda que se asume desconocido. Bien, entonces aquí un poco recordando el análisis que se hace de la dinámica de una cuerda tensa que, pues digamos, vibra transversalmente a su longitud. En este caso, aquí tenemos este diagrama en donde el eje horizontal X representa precisamente la longitud o la coordenada longitudinal a lo largo de la cuerda, y el eje vertical Y eh, representa precisamente también el desplazamiento vertical transversal de la cuerda. La cuerda en realidad podría también, si pensamos en tres dimensiones, vibrar en esta coordenada que estaría hacia el fondo de la pantalla, pero vamos a suponer, como se hace normalmente, que la cuerda está, digamos, polarizada para vibrar únicamente en el plano de la pantalla o en el plano del diagrama, es decir, que el desplazamiento es únicamente vertical. La cuerda se asume entonces en reposo como estando bajo tensión, pues como una línea perdón, horizontal, y está bajo una tensión, una fuerza de tensión que en este caso está denominada por la letra E mayúscula, y en un momento dado de la vibración de la cuerda puede adquirir un perfil, pues en realidad arbitrario, pero bueno, ahí ilustro un perfil de, de, de desplazamiento con esa línea punteada que se ve por ahí. eh, y ahí hay un poquito una geometría en donde la tensión
la suponemos que siempre está actuando tangencialmente a al perfil de la cuerda. Ahí hay un ángulo teta que estoy indicando ahí un poco como del lado izquierdo, y nos interesa en particular este campo de fuerza f de x, que lo vamos a pensar como la fuerza vertical, es decir, la componente vertical de la tensión de la fuerza, que en un punto dado de la cuerda está actuando, pues como se ilustra ahí, es decir, es una fuerza eh, que actúa desde la izquierda y como que aplica al lado derecho del punto de, pues, de aplicación o el punto de interés, ¿no? Entonces es una especie de fuerza orientada en ese sentido, ¿no? Ahora, el hecho de que lo tomemos así desde la izquierda es una convención. Podríamos tomar también la otra convención posible, que es en un punto dado de la cuerda, pensar en la fuerza que el lado derecho ejerce sobre el izquierdo, pero esta convención es útil por algo que vamos a ver un poquito después. Y bueno, aquí está un poco eh, lo que es usual en el análisis de la vibración transversal de una cuerda, pensando en desplazamientos relativamente pequeños, en donde esa componente vertical, que en principio es una proyección trigonométrica con la función seno del ángulo, podemos aproximarla cuando los desplazamientos son pequeñitos, bueno, cuando los ángulos son pequeñitos, este, eh, por el propio ángulo o por la tangente del ángulo, y en todo caso por la pendiente del perfil geométrico de la cuerda en ese momento. Entonces, aunque es una aproximación, pues es una aproximación usual que se toma, ¿no? Que la fuerza vertical es, en este caso, el negativo de la pendiente de la cuerda, multiplicada por la fuerza de tensión. Y aparecen pues aquí una serie de símbolos que están ahí abajito: la E mayúscula, fuerza de tensión, como ya dije, Y de X, el desplazamiento vertical en algún punto X. La derivada temporal de esto sería la velocidad vertical de la cuerda, pensando que está en movimiento. Y esta f de x es la fuerza vertical desde la izquierda, ¿no? Es decir, en un punto estamos pensando, pues como está ilustrado ahí, ¿no? Bueno, hasta ahí con eso. Y bueno, con esta geometría y estas variables, eh, esto pues también digo es usual, está en muchos textos de física, ¿no? Se puede encontrar ecuaciones que permiten describir este fenómeno matemáticamente. Y, por ejemplo, una cuestión que tenemos primero es esta ecuación de movimiento, es decir, la segunda ley de Newton, por ponerlo en esa forma, de un elemento de X de la cuerda. Es decir, ya no estamos pensando en un punto como en el diagrama anterior, sino en un pequeño segmento de cuerda de longitud horizontal de X, y que tiene una masa ρ de X. Esa ρ es, en este caso, densidad de masa por unidad de longitud. Eh, y bueno, eh, masa por aceleración igual a fuerza aplicada. En este caso, establece la ecuación que está por ahí, en donde tenemos ρ de x por la aceleración, es decir, la derivada temporal de la velocidad u mayúscula, y es igual a las componentes de fuerza vertical en el extremo izquierdo, que es f de x, exactamente como estaba en el diagrama anterior. Y en el extremo derecho, tenemos que pensar más bien en que la fuerza, la F solita, Fx más dx, sería la fuerza aplicada desde la izquierda, pero en este caso no nos interesa la fuerza aplicada desde la izquierda, sino del lado derecho de la cuerda, del lado derecho al segmento de X, ¿cuál es la fuerza? Y esa, ahí tenemos que invocar la tercera ley de Newton, y la que nos interesa en ese caso
es la fuerza de reacción, que es el negativo, ¿no? Menos F de X más de X. Bueno, resulta que esto lo podemos aproximar como una derivada espacial del campo de fuerza, como está puesto ahí, eh, y, y bueno, de ahí vamos a obtener una ecuación. Ahora, de una relación que ya habíamos puesto antes, esta de f de x igual a menos e por la eh, derivada de y respecto a x, si esa la derivamos en el tiempo, obtenemos esta que está enseguida, y entonces obtenemos una expresión para la derivada temporal de la fuerza relacionada ahí con la tensión, y ahora en vez de tener el desplazamiento tenemos la velocidad, ¿no? La derivada espacial de la velocidad. Y juntando la ecuación que surge de la ecuación de movimiento, es decir, la que está hasta arriba, segunda ley de Newton, en donde fíjense que se puede eliminar el dx, ¿no? En la ecuación, se obtienen esto que en algunos contextos se llama las ecuaciones de campo de la cuerda, en este caso para las variables de fuerza y velocidad, y son esas dos que están por ahí. Y aquí puedo justificar por qué la convención de la fuerza en el diagrama anterior. Con esta definición podríamos tener una analogía de la fuerza con un campo de presión, por ejemplo, presión acústica dentro de un tubo, en donde eh, la aceleración de un eh, segmento de fluido de aire que está dentro de un tubo, por ejemplo, en el tubo de una flauta, esa fuerza o la aceleración que sufre va en el sentido negativo del gradiente de presión, es decir, si hay una zona de un tubo o de un conducto en donde la presión al ir avanzando en el eje X, la presión va disminuyendo, es decir, el gradiente es negativo, entonces la fuerza va en el sentido positivo, es decir, la aceleración va en el sentido positivo. Y fíjense cómo está definición de la fuerza, en este caso, que en el diagrama anterior posiblemente parecía como arbitraria y un poco rara, tiene eh, pues esa misma expresión, es decir, es en este caso igual la aceleración vertical, en este caso de la cuerda, va en el sentido negativo del gradiente de F. Bueno, una cosa que se puede hacer es eliminar F, por ejemplo, derivando la primera de estas ecuaciones de campo respecto a X, la segunda respecto al tiempo, y se elimina la derivada cruzada y se llega a la ecuación de onda. Eh, pero bueno, esto nomás lo pongo ahí pues como un nexo con los libros de texto convencionales, porque yo en realidad me voy a ir sobre las ecuaciones de campo más bien de manera un poquito más directa, ¿no? El coeficiente que aparece ahí entre ρ, en este caso tensión entre densidad longitudinal de masa, eh, pues podemos, por análisis que se hacen en los libros de texto de este tipo de cosas, relacionarlo con el cuadrado de la velocidad de propagación. Y bueno, también muy conocida es la solución de D'Alembert. No hago un análisis más que simplemente expresar en la forma que está puesta ahí, la solución de D'Alembert que nos permite expresar el campo de fuerza y de velocidad en términos de la superposición de dos ondas viajeras, A y B mayúsculas, en donde eh, interpretamos la onda A mayúscula como una onda viajera en el sentido positivo del eje X y con origen en el extremo izquierdo de la cuerda, que lo suponemos en X igual a cero. Y por otra parte, la onda viajera B mayúscula, que vamos a suponer que es una onda viajera en el sentido negativo del eje X, pero con origen en el extremo derecho de la cuerda, ¿no? Es decir, estamos pensando que estas ondas A mayúscula y B minúsculas son de alguna manera como generadas por el extremo izquierdo de la cuerda, en el caso de la onda A, al tiempo t, y por el lado derecho
de la cuerda x igual a L, sería la onda B en el tiempo t, ¿no? Ahí aparece, bueno, la c minúscula es la velocidad de propagación, es la raíz cuadrada del factor que aparecía acá en la ecuación de onda. Y otra variable importante es esta ZC, impedancia característica de onda viajera, que aparece ahí arribita en la expresión para el campo de velocidad. Es decir, el campo de velocidad está, digamos, ponderado por esa impedancia característica y, y en esa forma podemos expresar el campo de fuerza y velocidad, en este caso la velocidad multiplicada por la impedancia característica, como esta combinación de ondas viajeras A y B mayúsculas, ¿no? Ahora, las condiciones en los extremos, en este caso, conviene expresarlas como coeficientes de reflexión de las ondas viajeras. También se pueden expresar como relaciones entre el campo de fuerza y velocidad en los extremos, es decir, una relación entre fuerza y velocidad en x igual a cero y otra en x igual a l, pero en este caso, eh, como vamos a ver, nos conviene considerar que las condiciones de frontera se expresan como las eh, ecuaciones que están ahí, es decir, pensamos que la onda A al tiempo t eh, proviene de que la onda B, que salió un tiempo atrás eh, del extremo x igual a l, se refleja y entonces ese es el origen de la onda A, en donde aparece un coeficiente de reflexión R0. En este caso vamos a simplificar las cosas pensando que es simplemente un número que multiplica a a la señal de onda incidente, ¿no? En un caso un poco más general, tendríamos que pensar en una función de reflexión y aquí aparecería una operación de convolución, pero bueno, no vamos a llevar las cosas por ese lado, simplemente ponemos un coeficiente de reflexión. De manera similar, la onda B, que repito, estamos pensando como que surge del extremo en x igual a L al tiempo t, vamos a pensar que se origina por la onda que viajó por la cuerda originada en el extremo izquierdo en x igual a cero y multiplicada por un coeficiente de reflexión RL, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Los coeficientes R0 y RL son de coeficientes de reflexión en las posiciones que corresponden. Bueno, ahora, aquí la idea que nos va a llevar hacia el experimento es pensar que tenemos una cuerda con extremos fijos. Bueno, aquí no está explícito eso, simplemente tenemos eh, la idea de que vamos a poner en los extremos de la cuerda, vamos a tener sensores de fuerza. Entonces vamos a considerar cómo se relacionan la, la fuerza en x igual a cero y la fuerza en x igual a L con las ondas viajeras A y B mayúscula. Y bueno, si viéramos me regreso un poquito, para la fuerza, la primera ecuación que tenemos acá en la solución de D'Alembert nos da la fuerza en general en cualquier punto X y tiempo T a lo largo de la cuerda, pero vamos a evaluar esta en X igual a cero y en X igual a L. Y eso nos lleva a las ecuaciones que están acá, que además combinadas con estas relaciones entre las ondas A y B y los coeficientes de reflexión, nos permite poner en relación, por ejemplo, la fuerza en X igual a cero con la onda B. En realidad también puede hacerse con la onda A, hay distintas formas de hacer esto, pero bueno, yo lo voy a hacer así como está puesto aquí. Entonces yo relaciono la fuerza, es decir, la señal de fuerza que yo detectaría en x igual a cero, lo relaciono con la onda, en este caso viajera B mayúscula, la que viaja hacia la izquierda,
con un retardo ahí de T menos L sobre C. Y de manera análoga, la fuerza en X igual a L, que voy a pensar que yo voy a poder medirla con algún sensor. En principio, pues es una superposición de las ondas A y B, pero relaciono nuevamente la onda B con la A a partir del coeficiente de reflexión, y entonces puedo tener estas relaciones entre fuerza en X igual a 0 y L con las ondas A y B. Abajo simplemente pongo las relaciones, digamos, en términos de expresar las ondas A y B en términos de las señales de fuerza y los coeficientes de reflexión. Entonces tengo ahí esas relaciones. Es decir, en resumen, fuera de detalles de coeficientes de reflexión y retardos o adelantos de tiempo, como está aquí, la idea básica aquí es que yo puedo relacionar las señales de fuerza medida en los extremos con las ondas, con las señales de onda viajera A y B, en función del tiempo, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Y finalmente, esta creo que es la última que tiene así ecuaciones. Yo puedo reconstruir los perfiles de fuerza, velocidad y desplazamiento, es decir, puesto que conozco las señales A y B en función del tiempo, en función de las fuerzas que yo mido en los extremos, pues yo puedo reconstruir el perfil de fuerza y de velocidad como está indicado ahí, y a partir de cada uno de ellos yo puedo obtener una estimación del desplazamiento vertical de la cuerda. Recuerden que F es menos E por la derivada de Y respecto a X. Entonces, si yo integro la fuerza, me puedo tener una forma de reconstruir el desplazamiento vertical de la cuerda, como está expresada ahí en esta ecuación que dice Y de F igual a menos uno entre E, la integral de la fuerza en la coordenada espacial entre cero y L, ¿no? Ahora, también yo puedo alternativamente estimar el desplazamiento de la vertical de la cuerda integrando la fuerza, perdón, la velocidad, el campo de velocidad en función del tiempo, pensando que las condiciones iniciales se dan en tiempo t igual a cero, o si no, podría ser en otro momento cuando tengo el límite, digamos, inferior de la integral, pero bueno, básicamente tendríamos esas dos formas de obtener o estimar a partir de esta reconstrucción de los campos de fuerza y velocidad el desplazamiento vertical de la cuerda, ¿no? Bueno, hasta aquí la parte teórica analítica y paso ahora al sistema experimental. Se ve más o menos de esta forma. Espero que se puedan apreciar las diferentes componentes. Digo, ahí hay una serie de herramientas y demás que no tienen quizá mucho que ver, pero lo que se ve por ahí, quizá de manera más o menos evidente, hay dos rieles, uno a la izquierda y otro a la derecha. Esos rieles, bueno, básicamente están ahí soportando la cuerda, tienen, en realidad está amarrada la cuerda hacia la derecha, por ahí en un tornillito que se ve en la mesa hasta el extremo derecho de la foto. Este, eh, en el extremo izquierdo no se ve, pero está colgada de la cuerda, está colgada una pesa de 8 kilos. Esa tensión es la que soporta la cuerda en este caso. Y luego ahí se ven yendo, digamos, de los extremos hacia el centro, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, hay unos pequeños bloques de una espuma que básicamente lo que pretenden hacer es amortiguar la vibración de la cuerda o de esos segmentitos de cuerda entre el riel y el otro elemento que está por ahí para que esas partes de la cuerda, digamos, no vibren o se atenúen de manera muy importante. Luego vemos en los extremos de la cuerda, de la parte libre de la cuerda, que quizás se alcanza a ver ahí, hay dos sensores de fuerza, precisamente, y esos son los que en este caso corresponden con los extremos fijos de la vibración de la cuerda. Es decir,
tenemos los dos sensores de fuerza que se ven ahí en los extremos, este, actuando como los soportes rígidos, pero al mismo tiempo capturando las señales de fuerza que se ven por ahí, digamos, un par de cablecitos que luego se conectan al resto de la instrumentación. Y por ahí se alcanza a ver un dispositivo que tiene por ahí una plumilla, a ver, voy a tratar de, no sé si se ve mi curso, creo que no, pero bueno, en fin, en una parte que está más o menos como a la tercera parte de la longitud de la cuerda, yendo de izquierda a derecha, hay un dispositivo que tiene una plumilla convencional, digamos, de guitarra, de plástico, de las que se utilizan para tocar guitarra eléctrica o guitarra así punteada con plumilla. Y hay un actuador al que le podemos enviar una señal para pulsar la cuerda y hacerla vibrar. Y en un momento dado se puede capturar las señales de fuerza en una interfaz de audio, grabar las señales de una pulsación. Los dos aparatitos que se ven ahí un poquito más al fondo de la mesa son acondicionadores de señal de los sensores de fuerza. Y bueno, esto es básicamente cómo se ve el sistema experimental. Una lista de parámetros y de equipos y cosas que componen este experimento, lo tenemos ahí. Tenemos ahí una cuerda segunda de guitarra, marca La Valenciana, dos sensores piezoeléctricos de fuerza de esta marca, Biolanquier de 8001, dos amplificadores de carga de la misma marca. No se ve en la foto, pero también utilizamos ahí una interfaz de audio, Focusrite, este pulsador actuador, digamos, fabricado ad hoc, que es una plumilla, y el dispositivo que mueve la plumilla en realidad es un abreseguros de coche, el dispositivo que sube y baja el seguro de los coches. Ese está adaptado para pulsar la, la cuerda, ¿no? Y eso se controla con un Arduino, y todo esto se opera, digamos, desde una computadora personal portátil, es decir, una laptop. Ahora, algunos datos en específico del experimento que tenemos ahí, del cual les voy a mostrar resultados enseguida, es que la fuerza de tensión, como ya mencioné, es de 8 kilos por una pesa que estaba ahí colgada de un lado de la mesa y amarrada directamente a la cuerda. Son 8 kilogramos fuerza, son casi 80 newtons, digamos. Aquí hay una estimación de los coeficientes de reflexión en el caso en donde prácticamente podemos pensar que los coeficientes de reflexión son uno, más bien es 0.999, pero pues en realidad el procesamiento se hizo considerando que son iguales a uno, ¿no? Es decir, en este montaje la cuerda está realmente muy poco, eh, vaya, son extremos rígidos con una muy buena aproximación práctica, ¿no? La longitud vibrante es de 65 centímetros y se pulsó en una posición a los 23 centímetros, que en términos relativos es un poquito más adelante de la tercera parte. La masa vibrante de la cuerda son 422 miligramos, de ahí se puede estimar la densidad de masa de la cuerda. La frecuencia fundamental es de 267 Hz, que corresponde a una nota do un poquito altita, 38 cents. Cents son centésimas de semitono, ¿no? Entonces, digamos, es un do 3, casi medio tono un poco más alto que la nota do. La velocidad de propagación en el caso este particular son 347 metros por segundo. Me refiero a la propagación de ondas a lo largo de la cuerda, ¿no? Curiosamente es parecido este valor a la velocidad del sonido en el aire, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. La frecuencia muestrera en la adquisición se utilizaron 44.1 kilohertz, y eso resulta en una resolución espacial equivalente, es decir, ahorita vamos a ver una reconstrucción del perfil de vibración de la cuerda, y lo que tenemos ahí es una malla espacial equivalente,
que está con un paso de casi 8 milímetros, ¿no? Uno puede, eso es un poco grueso, más o menos, y hay dos maneras de reducir la finura de esa malla espacial. Una es destensando un poco la cuerda y hacer que la velocidad sea un poco más baja, y también incrementar la frecuencia de muestreo de la adquisición. Eso permite tener una malla espacial más fina. Pero en este caso, bueno, esto es lo que resulta, ¿no? Y lo que se obtiene son cosas como la que está aquí. Eh, Esto, por ejemplo, aquí aparecen dos recuadros de gráficas, digamos, voy a ponerle así. El recuadro de arriba son las curvas de fuerza y velocidad. Digamos, el eje vertical está normalizado. Realmente no le vamos a poner mucho énfasis a la parte, digamos, de metrología, pero básicamente la curva azul es el campo de fuerza y el rojo es la velocidad a lo largo de la cuerda. Eh, y en el recuadro de abajo parece una, pero en realidad son dos curvas casi superpuestas, que son la reconstrucción del desplazamiento vertical de la cuerda. eh, un, un azul que estaría por ahí a partir del campo de fuerza integrado en la coordenada X, y la roja es la estimación del desplazamiento vertical de la cuerda estimado por la integral temporal del campo de velocidad, ¿no? Y en este caso tenemos el perfil vibratorio más o menos después de dos periodos. Y vemos, por ejemplo, en la parte de arriba, como el campo de velocidad es más o menos cero, más o menos cercano a cero, y el campo de fuerza tiene este perfil de que más o menos adelantito de la tercera parte, o un poquito antes del punto 4 ahí, aquí la longitud, el eje horizontal es longitud normalizada. Eh, Ahí tenemos un cruce, digamos, por cero del campo de fuerza, es decir, tenemos muy grosso modo una especie de escalón de fuerza, y en el desplazamiento sí vemos este perfil esperado de un perfil aproximadamente triangular en el punto donde se pulsó la cuerda, aproximadamente a la tercera parte de la longitud. Si avanzo un cuarto de ciclo más adelante, observo esto. Aquí por el contrario, ahora el campo de fuerza es el que está más bien un poco cercano a cero. El campo de velocidad es distinto de cero, y la cuerda está muy aproximadamente pasando, digamos, por su posición de reposo. Es decir, más o menos horizontal. Ahora, medio periodo después del primero es decir, aquí estoy avanzando por cuarto de periodo. Aquí tengo ahora el desplazamiento de la cuerda hacia abajo, nuevamente el campo de velocidad razonablemente pequeño, y ahora tengo el escalón de fuerza más bien invertido con respecto al que se observa medio periodo antes. Y si avanzo un cuarto de ciclo todavía más, observo otra vez la cuerda razonablemente cerca, digamos, de su posición de equilibrio. El campo de fuerza razonablemente pequeño, no es totalmente plano, y el campo de velocidad, pues bueno, con alguna característica que se ve por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en principio uno podría pensar, me regreso a esta, pues que sí, tiene uno una reproducción del perfil inicial de la cuerda. Ahora, fíjense que aquí no inicié al mero principio, y es que al mero principio, digamos, el experimento recibe señales muy, pues digamos, muy bruscas, que hacen que el procesamiento no sea del todo preciso, ¿no? Entonces tenemos que esperar un poquito, uno, dos o un poquito más de periodos,
que en realidad son poquitos milisegundos. Aquí el periodo es un poco más de 3 creo, milisegundos, me parece. Y observar, digamos, la validez o la efectividad de este procesamiento, no al mero principio, les digo, hay un transitorio que la instrumentación no, pues no admite muy correctamente, pero a partir de un cierto tiempo, relativamente corto, a partir del momento en que se pulsa la cuerda, obtenemos pues perfiles más o menos dentro de lo que esperamos, ¿no? De hecho, lo que puedo hacer aquí, voy a interrumpir esta presentación y les voy a presentar un video de una animación de la cuerda, es decir, cuadros de este tipo, utilizando cuadros de película, vamos a pensar, de este tipo. Les voy a mostrar una animación de la vibración de la cuerda durante aproximadamente los primeros 10 periodos de, de vibración. Entonces déjenme aquí parar la, no sé si ya paré la, no sé si aquí se ve ya el VLC Media Player. Bueno, se ve el VLC, nos Ajá, falta sí, todavía que de se acuerdo. corra. Ah, bueno, muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es voy a correr la animación. La animación es básicamente una serie de cuadros que muestran gráficas como las que ya vimos. Y bueno, simplemente dejo que corra. Digo, evidentemente no hay sonido, pero aquí va la animación. Ahí hay un transitorio un poco, pues digamos, inválido, pero un poquito a partir más o menos como de por ahí, ya podemos empezar a pensar que la reconstrucción es válida, lo cual quizá lo podemos determinar por el hecho de que en la parte de abajo, que es la reconstrucción del perfil de desplazamiento de la cuerda, eh, ya estamos observando que ambas estimaciones eh, son razonablemente coincidentes, es decir, la que está obtenida a partir del campo de fuerza y la que está obtenida a partir del campo de velocidad. Y pues vemos cómo, sobre todo viendo en la parte de abajo, vemos cómo efectivamente el perfil de la cuerda va alternando en esta forma triangular hacia arriba y hacia abajo, eh, correspondiente con el punto de pulsación de la cuerda aproximadamente a la tercera parte de su longitud. Déjenme, voy a ponerlo de nuevo por si no se vio bien o lo que sea, o para volver a observarlo. Vean aquí, hay una parte inicial en donde hay pues cierta discrepancia, pero bueno, a partir de un cierto momento que es como ese, ya podemos ver cómo la reconstrucción del campo de fuerza, de velocidad y las dos formas de reconstruir el desplazamiento son razonablemente correctas, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, hay que acordarse, la cuerda está con extremos fijos, idealmente la del campo de velocidad tendría que anularse en los extremos, lo mismo el desplazamiento, vemos que pues no ocurre exactamente eso, sobre todo en el campo de velocidad. Entonces, bueno, también esto muestra que el trabajo experimental pues también a veces o casi por lo regular pues está sujeto a incertidumbres, errores y demás. Pero razonablemente tenemos el resultado deseado o esperado, ¿no? Entonces aquí me voy a regresar a la presentación que estaba yo dando y simplemente termino con estas conclusiones que les expreso de la siguiente manera. Se Bueno, un montaje experimental sencillo permite realizar un ejercicio didáctico interesante
de la física de la cuerda vibrante. Se desarrolla un análisis de la cuerda vibrante puramente en el dominio del tiempo, basado en la solución de D'Alembert, algo que es poco común, salvo en casos más simples, ¿no? Y finalmente, este experimento, entre otras cosas, sirve para sugerir a los estudiantes algunas ideas incipientes que más adelante pueden conducir en última instancia al teorema generalizado de Stokes, es decir, el teorema fundamental del cálculo, teorema de Gauss, etcétera, en el sentido de que lo que ocurre en la frontera de un dominio, en este caso en los extremos de la cuerda, contiene información de lo que ocurre en el interior del dominio. Y esa es en general una idea pues muy generalizada en cuestiones de física matemática, ¿no? Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias. Y bueno, en el chat se les pidió a quienes están siguiendo la plática que hagan preguntas. Por lo pronto no tengo ninguna, pero bueno, yo como moderador siempre pues, hago algunas preguntas a la espera de que después ya los espectadores, los internautas hagan alguna, ¿no? Bueno, una primera pregunta es, mencionas en algún momento que pues la frecuencia de adquisición de la señal fue 44.100 y esto me llama la atención porque cuando uno habla de tarjeta de sonido o están en 44.100 o 48.000, ¿hay alguna razón por la cual se elijan esas dos frecuencias de muestreo? Sí, tienen que ver con la historia del desarrollo del audio digital, es decir, la historia, por un lado, del disco compacto, que fue promovido particularmente por la compañía Philips en Holanda, y por el otro lado, por la cinta digital DAT, cinta magnética digital, ¿no? Digamos, que la desarrolló Sony en Japón. Resulta que pues en los inicios se buscaba ahí alguna estandarización de las frecuencias de muestreo. Por un lado, pues se tenía o era pues idóneo que, que estas frecuencias de muestreo fueran tales que se satisficiera el teorema de Nyquist, es decir, que la frecuencia más alta que se quería representar en el audio correspondiera a menos de la mitad de la frecuencia de muestreo, o de otra forma, la frecuencia de muestreo tendría que ser mayor que el doble de la frecuencia más alta. Convencionalmente, el intervalo audible de frecuencias termina, digamos, o el límite superior es 20.000 Hz. Entonces, se buscaba alguna frecuencia de muestreo superior a 20.000 Hz. Y por un lado, Philips, desarrollando el disco compacto, llegó a establecer 44.1 kilohertz como frecuencia de muestreo en el disco compacto, y por el otro lado, Sony estableció 48 kilohertz en la cinta DAT. Posteriormente, digo, eso fue más o menos en los inicios del audio digital, que posiblemente fue por ahí de la década de los 80 aproximadamente. Eh, Posteriormente, pues la tecnología ha seguido avanzando y actualmente hay equipos de audio que pueden muestrear a frecuencias mucho más altas. De hecho, convencionalmente hay interfaces de audio que pueden llegar a muestrear a 192 kilohertz, incluso algunas más allá de eso, ¿no? Pues bueno, no sé si eso No, sí, responde más o menos la sí, sí. pregunta. Bueno, todavía no veo preguntas, pero yo entonces hago otra más, ¿no? O sea, cuando haces la reducción de la ecuación de onda, ¿no? Se supone que los ángulos son pequeños, ¿no? O sea, las pendientes, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si eso no se cumple? Eh, bueno, llegaríamos a una ecuación de onda no lineal que involucraría, digamos, potencias del desplazamiento, ¿no? Es decir, tendríamos que establecer o bien una ecuación de onda en términos del ángulo de la cuerda, en cuyo caso
pues de ahí ya directamente la ecuación es no lineal porque involucra la función seno, o bien se hace un desarrollo en serie de la función seno de teta en términos del desplazamiento vertical, pero involucrando potencias superiores, digamos, del desplazamiento. Entonces se llegaría a una ecuación de onda no lineal, en esencia. Ujú. Bueno, pues es que sigo todavía sin ver preguntas, pero bueno, quizá aquí, bueno, menciono que quién está, dice Paulina Martín, buenas tardes, Sergio Hernández Zapata también buenas tardes, y Laura Castro Olmos, lo mismo, buenas tardes, ¿no? Entonces, bueno, si no hay más, pues entonces, bueno, espera un momento, si no hay preguntas, ¿no? Si no, pues agradecemos al ponente, fue una plática interesante, ¿no? Bueno, originalmente me había dicho Felipe que iba a tardar como media hora, ya llevamos 45 minutos, ¿no? Y bueno, la exposición fue bastante fluida, ¿no? Y bueno, solo nos resta pues entonces agradecerle a Felipe su participación y a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube. Y además se les recuerda que la próxima semana es Semana Santa, no hay seminario y retomamos después de, pues ya en el mes de abril, ¿no? Bueno, pues si no hay más, entonces nos despedimos. No sé si quieres decir algo, Felipe. No, pues nuevamente agradecer la invitación y pues espero que sea de algún interés este material y estoy a la orden en el ICAT, en el correo que está